Buenos días, feliz sábado, que Dios les bendiga. Vamos a tener el tema de esta mañana, pero primero vamos a pedirle a nuestro Padre para que sea el Espíritu Santo el que dirija. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Gracias Dios por darnos este nuevo amanecer, gracias por la salud, gracias por la vida, gracias por tantas bendiciones que derramas sobre cada uno de nosotros. Y en esta hora, Padre, venimos delante de ti para pedirte que sea el Espíritu Santo el que dirija de principio a fin. Que tu nombre sea levantado y exaltado, Padre. Que muchos puedan conocer a Jesús. Te pedimos, Padre, que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí y que todo aquel que escuche pueda ser edificado. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El tema del devocional de esta mañana se titula ¿Qué más querías, Coré? Y la lectura bíblica se encuentra en Números, capítulo 16, versículos 1 y 2. Coré con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y Om, hijo de Pelet, descendientes de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. Números 16:1-2. Si hay un proceso de la naturaleza que ilustra bien la rebelión de Coré, es el de la acción de la levadura. Y en este devocional nos está comparando esa rebelión con el efecto que tiene la levadura cuando uno le echa levadura a un pan. Vemos cómo poco a poco va creciendo esa masa, ¿verdad? ¿Quién no sabe que solo se necesita un poquito de levadura para hacer crecer toda esa masa? En el caso de Coré, el poquito de levadura era el descontento, era el malestar. Luego se convirtió en celos y con el tiempo en envidia y finalmente culminó en una abierta rebelión. ¿Cuál era la causa de su descontento? Quería ejercer el sacerdocio que por orden divina les había sido otorgado a Aarón y a sus descendientes. Después de atraer a Datán y a Abiram a su causa, estos tres trabajaron muy activamente en una obra maligna e influenciaron a 250 hombres de renombre, que también estaban decididos a tener una parte en el sacerdocio y el gobierno para que se les unieran. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 379. Rebelarse contra Dios no solamente se trata de no cumplir con los 10 mandamientos, también es ese corazón soberbio de querer ir en contra de la voluntad de lo que el Padre establece para el bien de la comunidad. Ellos estaban libres de la esclavitud, iban rumbo a la tierra prometida y iban a convertirse en una nación fuerte. Y en medio de ellos se levanta algunos que querían hacer su voluntad. Lo que comenzó con unos sentimientos de celo y de envidia se fueron acrecentando, así como la levadura, que según va pasando el tiempo va creciendo y creciendo. Pues esos sentimientos cada día fueron creciendo más y más hasta que esa voluntad realmente lo que no los hacía a ellos, no los iba a hacer a ellos avanzar en su caminar cristiano, sino que los iba a hacer retroceder, los iba a hacer regresar al lugar donde se encontraban cuando salieron de Egipto, a la esclavitud. Y muchas veces esa es nuestra realidad. Nosotros muchas veces albergamos estos sentimientos negativos y les damos pies para que se sigan creciendo. Y esto lo que nos lleva es a que nosotros deseemos regresar a donde Dios nos sacó. Por eso es que el Padre tuvo que sentenciar a una persona al apedreamiento. Eso está en el capítulo anterior, en Números 15, porque en su corazón no había disciplina. Hoy en día no se pueden tomar esas medidas que se tomaban en ese tiempo de los apedreamientos y esas cosas, porque somos un pueblo que vive dentro de otro estado y ahora mismo pues nos regimos por esas leyes. Esto no quiere decir que nosotros vamos a estar al 100% a favor de esas leyes. Habrá ocasiones que tendremos que oponernos cuando ataquen la ley de Dios, claro está.
Y en nuestro corazón, pues por la fe sabemos que Jesús va a restaurar todo otra vez. Que muy pronto en el futuro vamos a ser nuevamente la nación del pueblo de Dios, donde solamente Jesús es el que va a regir y va a gobernar. Y pues ya estas leyes por las que nosotros nos sujetamos hoy en día, pues no van a existir. La rebelión de Coré es algo sorprendente porque después de todo lo que ocurrió, la situación que había ocurrido con los 10 espías que habían rechazado la tierra prometida, que habían muerto por una enfermedad de ese ejército que se fue con los amalecitas, donde todos murieron perseguidos hasta Orna, y después de este hombre que fue apedreado por su soberbia y que el padre había ordenado que se le pusieran unas trenzas por sus prendas para acordarle a ellos que fueron rebeldes a la palabra. Y ahora entonces se levanta otro rebelde más que se llama Coré. Ese nombre Coré significa depilado, raspado, hielo. Y cuando vemos la genealogía, Coré era nieto de Coat y Coat era hijo de Leví, que ahí es de donde salen los coatitas. Y ellos tenían un trabajo especial en el santuario. Ellos tenían que estaban encargados de cuidar las cosas sagradas del santuario. Y eran los que estaban más cerca de las cosas más importantes. O sea que ellos no tenían tampoco un trabajo insignificante. Ellos tenían uno de los trabajos más importantes. Y eran los materiales más valiosos porque eran los que estaban recubiertos de oro. Pero Coré se sintió como que menos que otros por el trabajo que estaba realizando. Le molestaba que él no estaba como líder, que él no pudiera estar como sacerdote. Y muchas veces se piensa que el mejor trabajo del mundo es el de aquel que está mandando, ¿verdad? Sin embargo, es porque no vemos las responsabilidades que hay detrás de cada orden, todo el trabajo y el engranaje que tiene que haber para que todas las cosas puedan fluir de manera correcta. Ellos realmente estaban en un trabajo privilegiado, pero no lo valoraron, no aprendieron a valorar la bendición que tenían en sus manos por estar deseando la de otro. Coré logró reunir un grupo de 250 hombres. Estos eran descendientes de la tribu de Rubén, estos eran los rubenitas. Datán y Abiram conspiraron y se levantaron contra Moisés. Y esto es algo que no ocurre de un día para otro, esto lleva un tiempo, es un proceso, ¿verdad? Convencer a la persona, incitarlo, planear la rebelión, hablar con cada uno de ellos, eran 250 hombres, convencerlos para que se pusieran en contra de Moisés. Y esto fue lo mismo que ocurrió en el cielo con Lucifer y los ángeles. Esto fue, Lucifer comenzó albergando esos sentimientos negativos en su corazón, de envidia y de celo, y luego comenzó a conquistar a los ángeles para que ellos también se pusieran en contra de Jesús y se creó esa rebelión que pues ya vemos todas las consecuencias que nos ha traído eso. El devocional dice, cuando la masa ya estuvo del todo leudada, estamos hablando de la levadura, Coré escondió su disgusto tras un aparente interés en el pueblo. Acompañado por sus secuaces, arremetió contra el liderazgo de Moisés y de Aarón. «Basta ya de vosotros», declaró. «Toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué? Pues os encumbráis vosotros sobre la congregación de Jehová». Vemos aquí estos rebeldes se justifican diciendo, yo también soy santo, yo también leo la Biblia, yo también creo en Dios, yo también soy de la tribu de Leví, yo también conozco la palabra. Y ese yo también, ¿verdad? Lo que importa es que si tú tienes todas estas cosas que dices que tienes, si tú dices que lees la palabra, que conoces a Dios, que crees en Él, entonces tu testimonio de vida tiene que ir de acuerdo a eso. Imaginen cómo se está comportando Coré. Él está armando una revuelta. Comenzó albergando sentimientos de envidia, de que no lo pusieron a participar en lo que él quería. Y eso también nos pasa a nosotros, de que quizás doy una idea y no la tomaron en cuenta. Y esto te crea ese malestar que alberga sentimientos negativos y comienzas a dejar de ver la bendición que Dios te ha dado para empezar a anhelar la de otros. Sin ver que Dios a ti, en este caso a Coré, también la había puesto en un lugar especial e importante para la misión.
Ningún cargo que Dios te da es menos que el de los demás y cada cargo es bien importante. Esto es como nuestro cuerpo, como dice Pablo. La cabeza es importante, pero si las demás partes del cuerpo no sirve de nada la cabeza. Y así ocurre con cada uno de los órganos del cuerpo, ¿verdad? Las partes del cuerpo. Y es que todo don es importante para que las cosas funcionen bien. En la congregación cada persona tiene una función. Y hasta el que solamente llega y se sienta a escuchar tiene una función. Porque, y piensen ustedes, ¿de qué serviría el trabajo del que trabaja, hace el sonido? O el de los de alabanza, el del predicador, si no tiene a nadie que lo escuche. Así que todos son importantes, todas las funciones son bien importantes. Y estos sentimientos lo llevaron a planear una revuelta en contra de Moisés. Y esto comenzó con un chisme. Mira lo que está haciendo Moisés. ¿Viste cómo hace las cosas? Si fuera yo lo haría mejor, yo lo haría de otra forma. Y comienzan a hacer comentarios de crítica que nunca han sido características de Dios, sino del enemigo. Y lo recalco porque muchas veces, como pueblo de Dios que somos, el enemigo constantemente está buscando por dónde atacarnos. Y una de las formas milenarias que siempre le han dado resultados es a través del chisme y de la crítica para destruir. Existe la crítica que es constructiva. Yo no estoy hablando de esa crítica porque esa es con propósitos de corregir, de hacer las cosas bien. Y siempre esa crítica se hace de frente. Pero la crítica que es con la intención de destruir siempre se hace de espalda. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto y también tener mucho cuidado con prestarnos a escuchar los consejos de estas personas y hacerle caso a sus comentarios, porque esos comentarios no vienen de parte de Dios. Sus corazones no se pueden sujetar a la obra de Dios porque los sentimientos de envidia y de codicia se los impiden. El problema no es que estos sentimientos aparezcan en nuestro corazón, el problema es cuando los comenzamos a alimentar, los comenzamos a darle cabeza y a pensar en eso y hacer como la levadura, comienzan a crecer. Si bien era cierto que ellos también eran consagrados a Dios, porque ellos eran descendientes de Leví, sin embargo, ellos no entendían que Dios tiene un orden en su plan de servicio, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. El Padre es quien establece quién va a ser el líder. Él es el que conoce el corazón y hay personas que quieren ser líderes, pero esa no es la labor que el Padre quiere que ellos realicen. Y muchos han sido inclusive ayudados por dirigentes para levantarlos como líderes. Pero si el Padre no quiere que esa persona realice esa labor, nunca lo van a lograr. En cambio hay otros que no les interesa nada de eso, de ser líderes. Y el Padre los va dirigiendo hasta ponerlos como líderes. Aunque nadie los haya ayudado, pero el Padre mueve las fichas de tal manera que los logra poner como líderes. Y esto es porque el Padre es quien establece el orden. Él es el que conoce los corazones, Él es el que sabe los dones que tiene cada persona para trabajar y conoce. Él sabe quién va a trabajar bien en X área y quién no. El juzgar, el criticar, el menospreciar, no son sentimientos que no deben estar en nuestro corazón. Coré pensaba que Moisés y Aarón eran superiores porque el Padre les revelaba todo a ellos. Pero cuando vamos más atrás en la historia y vemos en la Biblia, cuando el Padre quiso revelarse a ellos, ellos mismos fueron los que dijeron, háblale tú a ellos y luego ellos que nos digan a nosotros, porque ellos tenían temor de fallar y de equivocarse. Entonces es muy fácil uno juzgar a los que trabajan, pero la posición de líder no es fácil, porque si tú vas a guiar, tú tienes que escuchar a Dios. Si tú vas a dirigir al pueblo de Dios, tú tienes que tener esa conexión, tú tienes que andar conforme a la voluntad de Dios, porque si no lo haces, entonces estás liderando bajo tu propia manera, y ahí es donde te puedes convertir en un falso líder. Lo importante es que conozcas la Escritura, pero esto no se trata solamente de conocimiento, sino de que esa Escritura se manifieste también en la persona, que la ponga en acción en su vida, y es lo que vemos en Moisés. Cada vez que lo atacaban, ¿qué era lo que él hacía? Él se humillaba, él era manso. Dice en el versículo 4, dice que él se postró sobre su rostro.
Y esta no era la primera vez que el pueblo se rebelaba. Recuerden el becerro de oro, también cuando se quejaron por el viaje, la situación con los espías y el informe falso, y ahora la rebelión de Coré. Y en los 3 primeros, Moisés intercedió por el pueblo. Ahora, en la humildad que lo caracterizaba, él se arrodilla, él cae sobre su rostro en el suelo. Y esto es como en un gesto de introspección, como diciendo, tal vez ellos tengan razón, tal vez yo no los estoy guiando como tiene que ser. Y esta es la 4ª vez que se están rebelando, tal vez yo soy el problema. Pero en su reflexión también él sabía que lo que él estaba haciendo era la voluntad del Padre. Recuerden que Moisés vivió como príncipe, luego él fue pastor de ovejas y él estaba con su familia, vivía muy feliz. Fue el Padre quien le hizo el llamado. Y el mismo Moisés le dice, envía a otro porque yo soy tartamudo. Pero Dios le dijo, no, yo quiero que seas tú, ¿verdad? Y él tuvo que renunciar a su vida, que estaba tranquila y con su familia, para realizar la voluntad del Padre. Y así ocurre hoy en día, muchos aceptan el llamado y dejan una vida llena de comodidades para irse a lidiar con muchas personas que tienen diferentes pensamientos, diferentes caracteres, diferentes formas de pensar, personas con situaciones difíciles, con circunstancias que no son las mejores, y con todo esto es que tienen que lidiar. Y para hacerlo, la única forma es conectados con el Padre. Y Moisés recuerda que su liderazgo no fue porque él quiso aceptarlo, su liderazgo fue porque Dios se lo dio. Y en ese momento él era el representante de Dios y tenía que defender la voluntad del Padre. Así como Jesús también lo hizo cuando él fue confrontado. Cuando a él le preguntaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Él le dijo, tú lo has dicho. Porque esa era la autoridad que el Padre le había dado a él cuando vino aquí en la tierra. El incensario representaba el momento en que el sacerdote se presentaba ante el Padre y hacía sus clamores. Y Moisés le dice, si ustedes se sienten capacitados de clamar delante de Dios, vengan mañana y tráiganse un incensario y clamen a Dios. Y para hacer esto, pues tenían que estar preparados, viviendo bajo la voluntad de Dios, porque si un sacerdote se presentaba sin estar preparado, morían, como le ocurrió a Nadab y a Abiú cuando se presentaron fuego extraño en el santuario. Y Moisés les estaba dando una oportunidad de reflexionar. Por eso es que les dice, vayan a sus casas y piensen, y mañana regresen. Vemos también que estos rebeldes les vino un pensamiento, los convencieron de eso, con esos sentimientos de ir en contra de Moisés, y ellos les vino el pensamiento y rápido actuaron. Ellos no se detuvieron a reflexionar, a pensar, a observar, a ver si era verdad lo que les estaban diciendo. Y nosotros también tenemos que, cuando ocurre algo, nos dicen algo, no actuar y hablar a la ligera. Tenemos que pensar y reflexionar primero y ser sabios cuando actuamos. Hoy en día vemos esta rebeldía también en el mundo. La gente en busca de poder, pues también están estos rebeldes. Sin embargo, en el pueblo de Dios no debe ser así, porque todo lo que Dios nos da es para contribuir en la misión, y cada obra que Dios nos asigna es importante. No importa cuán sencilla sea, todo lo que se hace para el plan de salvación es importante. Es interesante porque Moisés los manda a llamar y ellos no quieren ir, y básicamente le echan la culpa a Moisés de todo su fracaso. Moisés los invita para que se paren delante de Jehová con el incensario, y Jehová le dice a Moisés y a Aarón que se aparten de la congregación para destruirlos a todos. Y Moisés nuevamente intercede por ellos y le dice a Jehová, si uno de ellos solamente fue el que pecó, ¿por qué vamos a destruirlos a todos? Entonces Dios le dice a Moisés que la congregación se aparte de estos hombres y de sus cosas. Apartarse es decir, yo quiero seguir la voluntad de Dios, no quiero ser parte de esta rebelión. Si tienes personas que te incitan a hacer lo incorrecto, lo correcto es que tú te apartes de ellos. Hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, y es muy cierto. Y ellos se pararon junto con sus esposas y sus hijos
con excepción de los hijos de Coré, que no se unieron a sus padres, y ellos se fueron en apoyo a Moisés, y no murieron, ellos se salvaron. ¿Se imaginan ustedes qué decisión tan difícil, verdad? Tener que escoger entre sus padres o Moisés, el líder. Y en el tiempo final también nosotros vamos a pasar por eso, vamos a tener que tomar decisiones y escoger, y estas decisiones van a ser de vida o de muerte. Y no hablo de muerte, de la muerte que podemos sufrir aquí en cualquier momento, hablo de la segunda muerte, la muerte eterna. Y estos hijos de Coré que no lo apoyaron a él en esa decisión, esta descendencia fue bendecida porque ellos cambiaron la mentalidad de sus padres. Ellos escribieron muchas alabanzas, muchos cantos, y de esta descendencia también es el profeta Samuel. Así que vemos que Dios los bendijo mucho a ellos. Muchas veces la descendencia puede hacer la diferencia. Y Moisés pues le dice a estos rebeldes, les dijo, si la tierra se abre y se los traga vivos, eso sería algo sobrenatural, algo que no es normal que ocurra, ¿verdad? Pues si eso ocurre, vamos a saber que no tienen razón. Ahora, si no les pasa nada, pues significa que ustedes tienen razón. Y ocurrió que la tierra se abrió y ellos murieron. La tierra se abrió y se los tragó y murieron vivos. Después cayó fuego del cielo y destruyó a los 250 hombres. Y fíjense que Moisés y Aarón recibieron la autoridad del Padre. Cuando otra persona se levanta y quiere imponer su autoridad, lo que está rechazando es la voluntad de Dios. Cuando una persona dice, ay, no me gusta cómo predica esa persona, inconscientemente está rechazando la voluntad de Dios, porque esa persona está ahí predicando porque quien lo puso ahí fue Dios. Quien le dio esa autoridad fue Dios. Si nosotros entendemos y creemos por fe que Dios está en control de todo, tenemos que creer que las personas que Dios pone para dirigir, pues son puestas por Él. Dice el devocional, lo más triste de esta experiencia es que la levadura que comenzó en el corazón de un hombre terminó por afectar a todo el campamento de Israel. Al final, no solo Coré y sus secuaces murieron, sino que cuando muchos en el pueblo acusaron a Moisés de haberlos matado, la ira de Dios se encendió contra los murmuradores y 14,000 de ellos también perecieron. Eso está en Números 16, 41, 50. Ese día murieron estas personas y junto con ellos los incensarios se convirtieron en planchas para recordar este incidente y que más nadie volviera a convertirse en un rebelde, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Al día siguiente el pueblo se levantó a murmurar contra Moisés también y se creó una revuelta total, diciéndole a Moisés que ellos eran los asesinos porque por causa de ellos era que se habían muerto todas esas personas. Por eso vemos que estas personas no tienen sabiduría, constantemente están creando problemas porque no se conectan con la palabra de Dios. Y Jehová, al ver que murmuraban, se apareció a Moisés y a Aarón y les dijo que se apartaran de la congregación para destruirlo. ¿Y qué hicieron Moisés y Aarón? Se postraron sobre sus rostros y oraron. Así que por más que alguien hable mal de nosotros lo que tenemos que hacer es orar por esa persona. Eso mismo fue lo que hizo Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con sus palabras estaba pidiendo misericordia para nosotros. Y cuando Aarón fue con el incienso, ya había una plaga que los estaba matando. Y se puso entre los muertos y los vivos. Y con el incienso se paró la mortandad. Pero ya habían muerto 14,000 más los 250 que habían muerto el día anterior. En 2 días nada más habían muerto 14,250 personas. Por eso es que tenemos que tener paz en nuestro corazón y no ser rebelde. Moisés entendió su llamado. Él no tenía posesiones, ni siquiera entró en la tierra prometida. Fue llamado para dirigir el pueblo y en muchas ocasiones tuvo que doblar rodillas e interceder por su pueblo. Dice el devocional, otra habría sido la historia si Coré, en lugar de quejarse por lo que no tenía, se hubiera detenido a pensar en lo que ya tenía. Había sido liberado con su familia de la opresión en Egipto. Era levita y como tal participaba en el servicio del tabernáculo.
Además, perteneció al grupo que acompañó a Moisés en el ascenso al monte y presenció la gloria divina. Eso está en Patriarcas y Profetas, capítulo 35, página 371. Ay, Coré, ¿qué más podías pedir? ¿Cuán diferente habría sido tu final si hubieras sido un poquito más agradecido? Qué importante, ¿verdad? Ser agradecido. Cuando una persona es agradecida, valora las bendiciones que Dios le da. Dice aquí, nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. Eso está en el Ministerio de Curación, capítulo 18, página 166. Nosotros hoy en día somos llamados también por Dios, y en el llamado está también el doblar rodillas, el interceder los unos por los otros, aun cuando algunos sean rebeldes. Oramos. Bendito Jesús, hoy quiero darte gracias porque aunque yo no tengo todo lo que soñé tener en algún día, tengo lo suficiente, Padre, tengo lo necesario para vivir, tengo el cariño de mis seres queridos y sobre todo te tengo a ti, mi amigo, mi Salvador. Así que, ¿qué más puedo pedir, Señor? Gracias porque en tu palabra siempre podemos encontrar una enseñanza nueva. Bendícenos en este día, Señor. Derrama tu santa bendición y tu paz sobre cada uno de nosotros y lo recibimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.